En la fiesta de cumpleaños de mi sobrino, dije, no puedo esperar a la gran celebración familiar de mañana. Mi prima se rió, espera. ¿No sabes? Eso fue ayer. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Ricardo. Tengo 38 años, soy soltero y he pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome como el invitado invisible en mi propia familia. Mi camino ha sido diferente. Mientras mis hermanos, Valeria y Marcos, seguían los pasos más tradicionales, apoyados en la red de contactos de nuestros padres y en el negocio familiar de confección, yo, desde muy joven, supe que quería forjar mi propio destino. Me sumergí en el intrincado mundo de la ingeniería de sistemas, y de ahí, me abrí paso a un sector más arriesgado pero increíblemente lucrativo, los bienes raíces y la gestión de propiedades. Lo mío no fue la universidad pagada por mis padres sin esfuerzo, ni la ayuda para el primer negocio. Lo mío fue sudor y noches en vela, invirtiendo cada peso que ganaba en pequeños apartamentos que renovaba y alquilaba, hasta convertirlos en un portafolio considerable. Ahora, manejo varias propiedades de lujo en colonias exclusivas de la Ciudad de México, y mi cartera de inversiones crece a un ritmo que ellos ni siquiera imaginarían. Pero nadie lo sabe. Ni se molestan en preguntar. Para ellos, sigo siendo el Ricardo, el hermano tranquilo, el tío que aparece en las fiestas con un buen regalo, pero que en el fondo, no cuenta. El solterón que, al no tener una familia propia, esposa e hijos, era visto como el eterno comodín, el disponible, el que siempre estaba para lo que se ofreciera. Siempre he sido de los que recuerdan los cumpleaños, de los que aparecen con un regalo que de verdad sabes que la persona quiere, y de los que se quedan a ayudar a limpiar, incluso si no fui yo quien hizo el desastre. Mi familia nunca me lo puso fácil. No es que fuera la oveja negra, más bien era la sombra. Nunca he sido dramático ni ruidoso, y nunca tuve una gran pelea abierta con nadie. Pero con los años, sentí la lenta y silenciosa quemadura de ser dejado de lado. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles al principio, pero que se acumulaban como arena en un reloj de arena, ahogando mi paciencia. Recuerdo el cumpleaños de mi hermana Valeria, cuando cumplió 30. Yo le había comprado un viaje a la playa a Tulum, algo que ella deseaba muchísimo, con la idea de que fuera una escapada relajante solo para ella y su esposo. Se lo entregué en una cena íntima que organizamos mis padres, Marcos y yo. A la semana siguiente, su Facebook se inundó de fotos y videos de una fiesta sorpresa rimbombante que le organizó mi prima Sofía en un salón de eventos de Polanco. Todos mis primos, tíos, amigos, incluso gente que ni yo conocía, estaban ahí. Mis padres, por supuesto, estaban en el centro de las fotos, sonriendo a más no poder. Y yo, el que le dio un viaje a la playa, el que se tomó el tiempo de escoger ese regalo personal, ni siquiera recibí una llamada o un mensaje para esa sorpresa. Cuando le pregunté a mi madre, doña Elena, ella solo se encogió de hombros con una sonrisa evasiva y dijo, «Ay, hijo, es que Sofía quería hacerle algo especial, ya sabes cómo es ella de efusiva, tan espontánea». Ni siquiera Valeria lo sabía. Fue un detalle pequeño, de último momento. Un detalle pequeño que incluyó a 50 personas. Luego estaban los grupos de WhatsApp. Primero, el de la boda de Sofía, donde se coordinó todo, desde las despedidas de soltero hasta el color de las servilletas. Luego, el de las vacaciones familiares en Cancún, donde se debatieron itinerarios y reservas. Siempre me enteraba por las capturas de pantalla que algún amigo, ajeno a mi familia, me enviaba, o por las historias de Instagram de mis primos. Las fotos de las reuniones, yo siempre al margen, o inexplicablemente ausente, a pesar de que había estado allí, parado justo a un lado, ofreciéndome para ayudar con las parrillas o los juegos de los niños. Siempre les di el beneficio de la duda. Se les olvidó, me decía a mí mismo. No es personal. Me aferré a esa narrativa más tiempo del que debí. Supongo que una parte de mí pensaba que si seguía apareciendo,
siendo útil, manteniéndome amable, finalmente volverían a verme. Lo peor de ser excluido en silencio es que les da a las personas una negación plausible. Nadie tiene que decir que no te quieren. Simplemente hacen que dejes de esperar una invitación, que dejes de sentir que tienes un lugar. Años atrás, mis padres tuvieron un problema muy serio con el techo de la casa familiar, un patrimonio de nuestros abuelos, y con el drenaje. Era una cantidad exorbitante, casi inasumible para su pensión. Yo, a través de una de mis empresas, monté un fondo de ayuda para mejoras del hogar que les transfería dinero mensualmente, sin que ellos supieran que venía de mí. Pensaban que era algún tipo de programa gubernamental para adultos mayores o una herencia lejana de un tío abuelo. Nunca pedí crédito por ello. Solo quería apoyarlos. Era mi familia, ¿no? O eso creía yo, en mi ingenuidad. Mi apuesta personal era simple: si seguía siendo el hijo, el hermano, el tío que siempre estaba ahí, el que ayudaba sin pedir nada a cambio, el que les daba la gracia como caramelos, entonces, quizás, solo quizás, eventualmente me ganarían un asiento en la mesa. Esa esperanza, por absurda que fuera, fue mi ancla durante años, justificando cada pequeña herida, cada desaire. Hasta ahora. El gran evento que se avecinaba, el que había sido el tema de conversación familiar durante meses, era la celebración de los 50 años de casados de mis abuelos, sus bodas de oro. Un evento que en nuestra cultura es casi sagrado, una reunión masiva, la culminación de una vida juntos, un símbolo de unidad y tradición. Y yo, ingenuo, esperaba que fuera el momento en que, por fin, me sentiría parte de algo, algo más que una sombra, más que un cajero automático. El mes pasado fue el cumpleaños de mi sobrino Mateo, el hijo de Valeria. Cumplía 7 años y la fiesta era en un centro de juegos infantiles ruidoso y abarrotado, lleno de risas agudas y el omnipresente olor a pizza barata y palomitas de maíz. Llegué temprano, como siempre. Llevaba el regalo que Mateo me había pedido durante meses, con la persistencia de un pequeño negociador, el set de Lego de la Estrella de la Muerte, una edición limitada que había buscado por toda la ciudad. Haciendo varias llamadas y visitando tiendas especializadas. Mateo me abrazó con una fuerza que me hizo sentir que, al menos para él, yo sí era visible, palpable, importante. Nos sentamos en un rincón apartado del bullicio y, con manual en mano, empezamos a construir la primera mitad de la imponente nave espacial. Esos momentos de complicidad con él eran mi pequeño consuelo, la prueba de que no todo estaba perdido en el vasto y a menudo frío océano de mi familia. Valeria, su madre, andaba de un lado a otro con su teléfono, organizando los juegos, sacando fotos para sus redes sociales, atendiendo llamadas que parecían más importantes que lo que ocurría frente a ella. Apenas me dedicó una sonrisa gélida y un rápido asentimiento cuando le entregué el regalo de Mateo. «Ay, gracias, Ricardo. Siempre tan detallista y cumplido», dijo, mientras ya estaba respondiendo un mensaje de texto con una urgencia palpable. Sofía, mi prima, la que siempre me veía como su conexión tecnológica personal y gratuita, se acercó mientras Mateo estaba distraído con un pedazo de pastel. «Oye, Ricardo, ¿podrías revisar la conexión de Wi-Fi de la consola de juegos? Es que los niños no pueden jugar en línea y tú que sabes de esas cosas, ¿no?» La ayudé, claro. Siempre ayudaba. Y ella, como siempre, lo dio por sentado, ni un gracias real, solo una palmada en el hombro mientras se alejaba. La fiesta, con su cacofonía de risas y gritos, llegó a su fin. La mayoría de los adultos se fueron, pero yo me quedé, como de costumbre, para ayudar con la limpieza. Ayudé a Valeria a recoger los restos de pastel, los envoltorios de dulces y los vasos de plástico. Ella estaba sentada en la barra de la cocina del salón, desplazándose por su teléfono, mientras yo lavaba los platos sucios en el fregadero. La conversación era casual, trivial, sobre el tráfico de la ciudad y el clima caluroso. Nada fuera de lo normal. Sentía que todo estaba en calma, que quizás, solo quizás, las cosas estaban mejorando entre nosotros, que el hielo empezaba a derretirse. Fue entonces, en un momento de total sinceridad y genuina emoción, que solté la frase que lo cambiaría todo, sin la menor sospecha de la daga que estaba a punto de clavarse en mi espalda.
¿Qué ganas tengo de que llegue la gran fiesta de aniversario de los abuelos mañana?, dije, secándome las manos con un paño de cocina. Será un fiestón, ¿verdad? Tengo muchas ganas de ponerme al día con todos, hace tanto que no vemos a los tíos de Guadalajara ni a los primos de Monterrey. Mi prima Sofía, que estaba a mi lado, apurando un último trozo de pastel de chocolate, se atragantó. Sus ojos, normalmente pequeños y curiosos, se abrieron desmesuradamente con una mezcla de sorpresa y burla. Luego, soltó una carcajada estridente, una risa que me heló la sangre, una risa que sonó hueca y cruel en el silencio repentino de la cocina. Espera. ¿En serio no te has enterado, Ricardo? Ay, qué despistado. Eso fue ayer. Estuvo increíble, la verdad. El mundo se me cayó encima con un estruendo silencioso. El estómago se me encogió. Me volví hacia mi tía Lola, la madre de Sofía, que estaba sentada al otro lado de la cocina sorbiendo café, medio esperando que todo fuera una broma de mal gusto, una de esas bromas pesadas que solían hacerme. Pero no. Ella, con una expresión de ligera incomodidad pero sin dudar, sacó su teléfono. Deslizó la pantalla y me mostró una galería interminable de fotos. Una mesa larga, majestuosamente puesta en el jardín de la hacienda de mis abuelos, un lugar icónico para la familia, adornada con luces de hadas parpadeantes y flores exóticas. Copas de champán tintineando, todos vestidos de gala, mis abuelos radiantes en el centro, con sus atuendos de fiesta. Para mi horror, incluso familiares lejanos a los que no había visto en años estaban allí, primos segundos, tíos abuelos que habían viajado de otros estados. Brindis, discursos emotivos, niños jugando en el césped, fotos grupales donde todos sonreían, abrazándose, como si no faltara nadie. No era una barbacoa improvisada en el patio trasero. Era la cena familiar, el gran evento de las bodas de oro. El que mi madre organiza cada verano. El que es básicamente la reunión cumbre de todo el clan, un evento que se planea con un año de antelación. Mi tía empezó a deslizar por la galería como si me estuviera mostrando fotos de sus vacaciones soñadas. Oh, mira, esta fue justo antes del postre. Ahí fue cuando tu mamá dio su discursito tan bonito sobre estar rodeada de todas sus bendiciones, ¿verdad, Elena? Ella dijo esa última parte, todas sus bendiciones, lentamente, mirando a mi madre, doña Elena, quien estaba a su lado, como si se diera cuenta demasiado tarde de que quizás yo no debería estar escuchando eso. O de que mi madre se había olvidado de mí. Pero el momento ya estaba envenenado, la herida abierta. La cara se me puso roja, un calor vergonzoso que me subía desde el cuello. La boca se me secó, mis sienes palpitaban. Y entonces mi hermana Valeria, que no había dicho una palabra hasta ahora, y que hasta ese momento había mantenido una fachada de indiferencia, levantó la vista de un plato que estaba secando con un paño de cocina y murmuró. Con una sonrisa fría y condescendiente, una mirada de superioridad que me atravesó hasta el alma, quizás la próxima vez, captes la indirecta, Ricardo. Ya estás grandecito para esto. Así, sin más. Una frase corta, pero afilada como un cuchillo. No dije nada. Ni siquiera me moví. Solo me quedé allí unos segundos, sintiendo el aire espeso y helado a mi alrededor, observándola mientras limpiaba casualmente una bandeja de servir como si no acabara de apuñalarme en el pecho con una indiferencia brutal. La habitación de repente se sintió sin aire, pequeña, claustrofóbica. Dejé la esponja mojada, sin una palabra, caminé hacia la sala, recogí el sobre con la tarjeta de cumpleaños de Mateo y la tarjeta de regalo extra que había deslizado como sorpresa. La que incluía una cantidad considerable para sus ahorros universitarios, y me fui. Sin mirar atrás. En el trayecto a casa, las palabras de Valeria, quizás la próxima vez, captes la indirecta, se reprodujeron una y otra vez en mi mente, un bucle cruel e incesante. No fue con enojo, ni con malicia, sino con un tono de cansancio, como si mi presencia fuera una molestia continua. Como si yo fuera un extraño despistado que no había captado el mensaje a pesar de las señales cada vez más obvias. Como si fuera una carga por seguir creyendo que tenía un lugar en esa familia. Esa frase, con su matiz de exasperación, me hirió más que cualquier grito. Lo admito.
Lloré en mi coche. No estoy orgulloso de ello, pero tampoco me avergüenzo. Las lágrimas no eran por haberme perdido la cena. Era una liberación, un torrente de dolor acumulado durante años. Se trataba de la claridad final, de la confirmación inconfundible de que ya no era uno de ellos, de que me había convertido, en el mejor de los casos, en una obligación distante, un pariente incómodo que seguía apareciendo sin ser invitado. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Simplemente me quedé en la cama, mirando el techo oscuro, repasando años de desprecios y desplantes que había intentado ignorar, justificar o simplemente barrer bajo la alfombra de la armonía familiar. Recordé cuando mi madre, doña Elena, me dijo que la cena de Nochebuena era solo para la familia más cercana y luego publicó fotos grupales con personas que apenas reconocía. Tíos y primos lejanos que ni siquiera conocían nuestras historias. Los grupos de WhatsApp de los que solo me enteraba por capturas de pantalla que algún amigo, ajeno a mi familia, me enviaba, o por las historias de Instagram de mis primos sobre viajes y reuniones donde yo no figuraba. Los deseos de cumpleaños olvidados, los mensajes de felicidades genéricos que no llegaban hasta días después, si es que llegaban. Las bromas internas que nunca entendí del todo porque habían sucedido en habitaciones a las que no me habían invitado, en conversaciones de las que fui excluido. Y entonces, en la quietud de esa noche, la dolorosa verdad se me reveló con una claridad brutal. Durante años, mi familia, especialmente Valeria y Sofía, habían perfeccionado el arte de la exclusión silenciosa y la explotación encubierta. Yo era el Ricardo útil, el que sabía de computadoras y de finanzas, el que siempre tenía un dinerito extra para solucionar sus problemas. Mis éxitos profesionales, de los que ellos desconocían los detalles y el esfuerzo, eran justamente lo que me había permitido ser ese recurso silencioso, esa mano invisible que siempre estaba ahí. Recuerdo una vez que Sofía, con lágrimas en los ojos y una historia elaborada sobre la mala suerte, me pidió ayuda desesperada para cubrir el tratamiento dental de emergencia de mi tío abuelo. Me dijo que era una fortuna y que no tenían cómo cubrirlo. Yo, con mi instinto de ayudar a la familia, les transferí la cantidad necesaria a través de una de mis empresas, bajo el pretexto de un fondo de ayuda familiar para adultos mayores que había gestionado. Nunca me preguntaron de dónde venía el dinero, ni mostraron curiosidad. Solo un efusivo gracias, Ricardo, eres un ángel, siempre tan bueno. Una semana después, Sofía se jactaba en un chat familiar de cómo había gestionado la ayuda para el tío. Y no solo eso. Valeria, con su negocio de manualidades por internet, siempre se quejaba de no poder permitirse un asistente para expandir su producción. Yo, a espaldas de todos, contraté a una persona para que le ayudara con el embalaje, la logística y los envíos, pagándole directamente a través de una cuenta asociada a mi LLC. Le hice creer a Valeria que era un programa de apoyo a pequeñas empresas para emprendedoras del gobierno. Ella, por supuesto, se jactaba públicamente de haber triunfado y de poder expandir su negocio gracias a su propio esfuerzo y gestión, sin una pizca de reconocimiento hacia mí. Mi padre, don Arturo, un hombre de pocas palabras y de una aparente neutralidad, a menudo se mantenía al margen, dejando que mi madre, doña Elena, manejara los asuntos familiares y las interacciones con sus hijos. En el fondo, quizás él veía lo que estaba pasando, su mirada a veces se cruzaba con la mía con una mezcla de lástima y resignación, pero su silencio, su inacción, se sentía como una traición aún más profunda. Él siempre me había enseñado la importancia de la discreción y el trabajo duro, pero nunca me advirtió sobre la sutil crueldad de la propia sangre, ni me dio las herramientas para enfrentarla. Pero aquí está la cosa. No soy alguien que busca venganza. No soy mezquino. No quería hacerles daño. Lo que quería, lo que necesitaba, era finalmente terminar con esa dinámica tóxica. No más esperanzas de ser aceptado. No más apariciones en eventos donde no era bienvenido. No más repartir gracia y dinero como caramelos, rezando para que me comprara un asiento en la mesa que nunca fue para mí. Empecé a planear algo esa noche. No venganza, al menos no en el sentido usual, sino algo más permanente, algo que ellos no verían venir porque, como siempre, nunca me vieron a mí. El primer paso sería financiero, el arma que ellos valoraban por encima de todo.
Una semana después de la fiesta de cumpleaños de Mateo, justo cuando la casa de mis padres empezó a sentir los embates del calor veraniego de la Ciudad de México, recibí la llamada esperada de mi madre. Su voz estaba teñida de una histeria apenas contenida. Ricardo, hijo, el aire acondicionado central de la casa se ha estropeado por completo. Está insoportable. Y lo peor, los técnicos dicen que las reparaciones van a ser más de $18,000, una fortuna. Su voz temblaba con una mezcla de pánico y expectación, como si yo fuera la única solución mágica. El chico con el que siempre trabajas para el mantenimiento, el señor González, dijo que este año no recibió el pago habitual de mantenimiento. ¿Pasó algo con el fondo ese, hijo? ¿El que supuestamente cubría estas cosas? Mi corazón se apretó, no de dolor, sino de una fría satisfacción. Había estado esperando esta llamada, cada palabra, cada tono de voz. Con calma, casi con una deliberada frialdad que me sorprendió a mí mismo, le dije, sí, mamá. Disolví ese programa de subvenciones. Era algo temporal, ya sabes. El presupuesto se agotó y decidí no renovarlo. Mi madre guardó silencio por un momento, un silencio cargado de confusión y frustración, como si le hubiera robado una herramienta que siempre había tenido a mano. Pero, ¿por qué, hijo? ¿Justo ahora? No tenemos ese dinero. ¿Cómo se supone que vamos a pagar eso? No elaboré. La dejé colgando en la incertidumbre. Estoy seguro de que tú y todos los que estuvieron en la fastuosa cena de los abuelos, esa reunión de todas tus bendiciones, podrán resolver algo, ¿no crees? Después de todo, eran tantos, bendiciones, juntas, ¿no? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Casi podía escuchar sus pensamientos corriendo a toda velocidad, intentando encajar las piezas del rompecabezas, luchando por comprender cómo su hijo invisible se había convertido en un muro inquebrantable. No esperé a que respondiera. Simplemente terminé la llamada educadamente, sin una pizca de la culpa que solía sentir. Bueno, mamá, tengo una reunión muy importante. Que te vaya bien. Un abrazo. Y colgué. Ese mismo día, sin perder un minuto, llamé a mi abogado, el doctor Fuentes. Un hombre mayor, con bigote canoso y una mirada penetrante e inteligente, que me había visto crecer profesionalmente desde que era un joven ambicioso. Él conocía los entresijos de mis finanzas y mis estrategias de inversión, y había sido mi confidente silencioso en muchas ocasiones. Doctor Fuentes, le dije, mi voz resonando con una nueva autoridad. Necesito que active todas las cláusulas de cancelación de los fondos que he estado gestionando para mi familia. Él no preguntó, solo asintió con una comprensión tácita, una ligera elevación de cejas que denotaba su conocimiento de la situación subyacente. Él sabía lo que había detrás de mi discreción financiera y de mi reciente decisión. Había otras cosas, aparte del fondo de mantenimiento para la casa de mis padres, que había financiado a lo largo de los años. Los ahorros universitarios para mi sobrina, la hija de Sofía, que yo había prometido cubrir cuando ella era pequeña, depositando cuantiosas sumas en un fideicomiso educativo a su nombre, lejos del alcance de su madre. Las facturas médicas exorbitantes de mi abuela después de una cirugía de cadera que la dejó convaleciente, que nadie quería o podía pagar. Y sí, el salario de la asistente a tiempo parcial que mi hermana Valeria usaba para su próspero negocio de Etsy, el cual yo había estado pagando religiosamente mes tras mes, dándole la ilusión de un éxito que no era del todo propio. Tenía recibos de todo, meticulosamente guardados, documentos que probaban cada transacción, cada pago. Ninguno de ellos sabía que había vinculado esos fondos a cláusulas y acuerdos específicos, diseñados para mi protección, que me permitían cancelarlos unilateralmente con una sola firma, sin apelación. Y no sabían que esas cláusulas podían ser tan vinculantes. Firmé los documentos sin vacilar, mi mano firme, mi resolución inquebrantable. Envié las cartas certificadas a cada beneficiario, informándoles de la suspensión inmediata de los fondos. Sabía que esto causaría un terremoto, una onda de choque masiva en la familia. Pero estaba preparado para la réplica. Tomó unas 2 semanas para que la onda expansiva golpeara con toda su fuerza.
Mi bandeja de entrada se inundó de llamadas, mensajes, videollamadas perdidas. Un torbellino de pánico y confusión. Un mensaje de Sofía, desesperado y lleno de mayúsculas, que solo decía, ¿qué demonios está pasando, Ricardo? La universidad de mi hija. El tratamiento de la abuela. ¿Qué has hecho? Esto es inaceptable. Pero no respondí. Borré los mensajes sin leerlos por completo. Las llamadas simplemente las dejaba sonar hasta que se cortaban. Y entonces llegó el grupo de WhatsApp de la familia, no el de donde me habían excluido y que usaban para planear sus reuniones secretas, sino el antiguo, el que yo había creado hace 5 años cuando mi abuelo falleció y todos querían coordinar la logística del funeral. Todavía tenía derechos de administrador. Abrí el chat. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mano no temblaba. Cambié el nombre del chat a quizás capten la indirecta. Y luego, uno por uno, con la misma frialdad con la que ellos me habían excluido, eliminé a cada miembro, mi madre, mi padre, Valeria, Sofía, tías, tíos, primos. Silencio. Absoluto. No dije una palabra, solo se escuchó el clic de cada eliminación. Pero eso fue solo el principio, porque todavía había una cosa que no había recuperado. Y una vez que lo hiciera, lo cambiaría todo para siempre. Lo que aún no había recuperado, el último hilo, frágil pero persistente, que me unía a ellos, era la casa del lago. No era técnicamente mía. No del todo, al menos no en la percepción de la familia. Esa propiedad, un refugio idílico con una vista impresionante al lago, era un verdadero tesoro familiar. Había pertenecido a mis abuelos, un legado de veranos inolvidables, y luego pasó conjuntamente a mi madre, doña Elena, y a su hermana, mi querida tía Val, que en paz descanse. Después de que tía Val falleció prematuramente, su mitad fue a mi prima Sofía, la misma prima que se rió de mí por haberme perdido la cena familiar. Hace unos 8 años, cuando mi madre, doña Elena, se encontró en una situación financiera precaria debido a unas inversiones fallidas de mi padre, don Arturo, y estaba a punto de atrasarse en varios pagos hipotecarios de su parte de la casa, yo, en silencio, le compré su mitad. Lo hice por amor a mis padres y por preservar ese pedazo de historia familiar. Legalmente, yo poseía el 50% de la propiedad. Pero nadie en la familia se molestó en actualizar el marcador mental familiar. Ellos seguían tratando la casa como la casa de la abuela, un bien común al que todos tenían derecho. La usaban libremente, sin pedir permiso, sin dar un céntimo para el mantenimiento o los impuestos. Yo, en mi afán de no generar conflictos y de mantener la poca conexión que me quedaba, siempre lo permití, e incluso pagué el nuevo muelle de madera el verano pasado, una mejora considerable que costó una fortuna. Todo en silencio, sin buscar crédito ni reconocimiento. Era mi forma de aferrarme a la idea de que éramos una familia, de que había un lugar para mí, aunque fuera el del proveedor silencioso y el que limpiaba los platos. Pero ahora la casa del lago no era solo una propiedad. Era un escenario. Y yo tenía el guión en mis manos. Esperé pacientemente el fin de semana del Día de la Independencia de México, el puente largo de septiembre, una fecha en la que toda la familia solía inundar la casa del lago. Había sido una tradición inquebrantable durante más de una década. Barbacoas exuberantes, fogatas crepitantes bajo las estrellas, los niños pescando en el muelle mientras los adultos se emborrachaban con bebidas baratas y se ponían más ruidosos a medida que se ponía el sol. Solía amarlo. Extrañaba esos días, incluso cuando me sentía invisible. Había sido el fotógrafo no oficial, el que se aseguraba de que hubiera suficiente hielo y carbón, el que recogía los últimos vasos de plástico. Pero no me habían invitado en los últimos 3 años, ni siquiera una llamada para ver si quería unirme. Esta vez, sin embargo, no necesitaba una invitación. Solo necesitaba aparecer. 3 días antes del fin de semana festivo, presenté los documentos necesarios en el registro de la propiedad para restringir el acceso compartido a mi mitad de la propiedad. Había encontrado una cláusula poco conocida en la escritura original que permitía a cualquiera de los propietarios dividir el uso de la propiedad si surgía un conflicto o una disputa en la copropiedad.
Mi abogado, el doctor Fuentes, se había encargado de que todo estuviera blindado legalmente, a prueba de cualquier intento de impugnación. No los estoy bloqueando para que no usen la casa, doctor, le había explicado. Solo les estoy exigiendo que reconozcan mi propiedad y lleguen a un acuerdo de copropietarios formal. La casa es mía tanto como de Sofía. Sofía, por supuesto, demasiado ocupada con sus problemas financieros y su negocio fallido, no había prestado atención a ningún correo legal o notificación que le hubiera llegado. Demasiado acostumbrada a que yo fuera el bueno, el Ricardo que arregla todo, el que se ocupaba de las molestias. El viernes por la mañana, bien temprano, conduje hasta la casa del lago. El sol apenas asomaba sobre las montañas, proyectando un resplandor dorado sobre la superficie tranquila y silenciosa del lago. El aire era fresco, limpio, con el aroma a pino y humedad que tanto amaba. Abrí la puerta principal, el sonido de la cerradura resonó en el silencio, y el olor a madera vieja y a humedad me envolvió, un aroma familiar que, irónicamente, ahora sentía ajeno y propio a la vez. Entré, encendí algunas luces. Todo estaba como lo recordaba, los muebles antiguos de mis abuelos, las fotos descoloridas en las paredes. Pero la sensación era diferente. No era la calidez de un hogar compartido, sino la quietud de un lugar que había sido descuidado, un lugar que ahora reclamaba su verdadero dueño. Luego, con una deliberación calculada, estacioné mi robusta camioneta 4x4 de lado en la entrada de grava, ocupando todo el ancho del camino para que nadie pudiera meterse detrás de mí. Bloqueado. Inaccesible. Y esperé. No tardó mucho. Alrededor del mediodía, el sonido de varios motores me alertó. 3 coches rodaron por el camino, levantando una polvareda, la minivan de mi hermana Valeria, el SUV de mi prima Sofía y el sedán de mis padres, doña Elena y don Arturo. Venían riendo a carcajadas, con las ventanas bajas, la música regional mexicana a todo volumen, los niños gritando de alegría en el asiento trasero. Sus risas se cortaron de golpe. Las sonrisas se congelaron en sus rostros al verme parado allí, inexpresivo, con los brazos cruzados, bloqueando su acceso al que creían era su paraíso compartido. El aire se volvió tenso, pesado, cortado por el silencio repentino de la música y las risas. Sofía fue la primera en salir de su SUV, con una expresión de incredulidad en su rostro, la boca ligeramente abierta. Se quedó inmóvil, con la puerta abierta, mirándome con una mezcla de sorpresa y desafío. «¿Tú aquí?», dijo, su voz tensa, casi un chillido ahogado. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos, fría como el metal. «Es fin de semana largo, Sofía. Un puente festivo. Pensé en disfrutar del lago. Ya sabes, mi propiedad». La última parte la enfaticé ligeramente, como una daga sutil. Ella cerró la puerta de golpe, el ruido metálico resonó en el aire, y caminó directamente hacia mí, con los brazos cruzados sobre su pecho, como si estuviera a la defensiva. Su cara ya estaba roja, no solo por el calor, sino por la ira que comenzaba a bullir en su interior. «Bueno, nosotros planeamos quedarnos todo el fin de semana, Ricardo. Como siempre. Le dije a mamá que podía tener la suite principal, la que da al lago. Es tradición. Y tú aquí, estorbando. Eso va a ser un problema», dije, sin un ápice de dureza o enojo en mi voz, pero con una firmeza que la desarmó por un instante. «La casa está bloqueada por revisión de copropietarios. Habrías visto el aviso legal si hubieras abierto tu correo, el que mi abogado te envió hace 2 semanas. No soy un estorbo, Sofía, soy un copropietario que ejerce sus derechos». Ella parpadeó, confundida, la ira mezclada con un atisbo de miedo. «¿Qué aviso? Estás bromeando, Ricardo. No sé de qué demonios hablas. Esto es una broma de mal gusto». Mi hermana Valeria, que ya se había acercado, con su esposo Marco y sus hijos a cuestas, se metió en la conversación, su voz cargada de una irritación palpable, su paciencia agotada incluso antes de empezar el día. «Ricardo, por el amor de Dios, no seas dramático. Hemos estado viniendo aquí desde siempre. Solo porque te sentiste excluido de una cena, ahora vas a arruinar el fin de semana de todos. Esto es patético».
Actúas como un niño berrinchudo. Levanté una mano, mi voz tranquila, serena, contrastando con la furia de mi hermana. Cálmate, Valeria. Primero, no fue una cena. Fue una tradición familiar de 50 años de mis abuelos, a la que fui excluido deliberadamente. Segundo, no se trata solo de la cena. Se trata de respeto. Algo que esta familia dejó de darme hace mucho tiempo. Mi madre, doña Elena, finalmente se acercó, su rostro denotando cansancio, preocupación y una desesperación apenas contenida. Su esposo, mi padre don Arturo, la siguió de cerca, su rostro inexpresivo, como siempre. La voz de mi madre era un susurro suplicante, intentando mediar, como siempre. Ricardo, mi amor, por favor, no quisimos lastimarte. Las cosas se pusieron ocupadas, ya sabes cómo es. Se nos pasó, hijo. Estábamos tan abrumados con los preparativos. Por favor, no hagas esto. Los niños están aquí. La miré, a mi madre, a la mujer que me había traído al mundo. Por un segundo, un breve y fugaz segundo, casi me ablandé. Casi. Ella era mi madre, después de todo. Pero luego, como un torbellino, recordé cada vez que ella defendió la crueldad pasiva de Valeria, se rió de mi exclusión como si fuera un malentendido infantil, o me pidió, una y otra vez, que fuera el más grande y cediera por la paz familiar. Recordé su silencio, y el de mi padre, don Arturo, cuando Valeria me llamaba el raro de la familia o cuando Sofía se aprovechaba de mi ayuda económica sin darme ningún crédito. Ella siempre elegía la paz superficial por encima de la justicia y la dignidad de su propio hijo. Y esa elección, una y otra vez, recaía sobre mis hombros. Sé exactamente cómo es, mamá, dije, mi voz firme, sin una pizca de suavidad, cortando el aire como un cristal. Por eso estoy aquí ahora. Esta casa ya no es un lugar de vacaciones compartido donde yo pongo el dinero para mantenerla y ustedes disfrutan sin contribuir. Esto se acabó. Si quieren acceso, redactamos un nuevo acuerdo. Dividimos el mantenimiento por igual, pagamos los impuestos en conjunto y rotamos el uso de forma equitativa. Oh, me encogí de hombros, con un gesto de indiferencia calculado, vendemos la propiedad. Así de simple. No te atreverías, gritó Sofía, su voz aguda como un taladro, su rostro distorsionado por la ira. ¿Destruirás la tradición familiar por qué? ¿Por sentimientos heridos? Y eres un egoísta, Ricardo. Un desalmado. ¿Cómo puedes hacerle esto a los abuelos y a los niños? Encontré su mirada. Fija, inquebrantable, fría como el hielo del lago en invierno. No, Sofía. Ustedes ya destruyeron la parte familiar. La tradición se acabó el día que decidieron que yo era prescindible, que mi presencia era un estorbo, que mi dinero era más valioso que mi persona. Yo solo estoy tramitando el papeleo. Y por cierto, añadí, con una calma que me sorprendió, la parte de mi madre ya me pertenece, la compré hace años. Legalmente, la mitad de esta casa es mía. Intentaron de todo. Gritos, súplicas, chantajes emocionales. Mi madre rompió a llorar, sollozando dramáticamente sobre el corazón roto de sus abuelos y cómo iba a explicar esto a la familia. Valeria me llamó desalmado, monstruo y un mal hijo, mientras su esposo Marcos permanecía en silencio, con la mirada en el suelo. Sofía, con lágrimas de rabia, amenazó con demandar, con destrozar mi reputación, con revelar mis secretos a toda la familia, sin saber que yo no tenía secretos oscuros, solo verdades incómodas. Pero no importó. Yo tenía todo documentado. Las notificaciones legales, los recibos de mis pagos para la casa, las pruebas de las transferencias a sus cuentas, la cláusula en la escritura. Y la abrumadora y asfixiante sensación de silencio y exclusión en la que me había ahogado durante años. Esa sensación finalmente se había ido. En su lugar, había claridad. Fría, clara y absolutamente necesaria. Eventualmente, después de un largo y ruidoso altercado que atrajo la atención de algunos vecinos curiosos de las casas cercanas al lago, se fueron. No sin antes lanzarme unas últimas palabras hirientes por la espalda, que resonaron en el aire de la tarde. Te vas a arrepentir de esto,
Ricardo. La familia te va a dar la espalda para siempre, gritó Valeria, mientras subía a su camioneta con una mueca de desprecio. Sofía sollozó dramáticamente, haciendo un espectáculo para los niños, y mi madre se detuvo un momento, suplicándome con la mirada, sus ojos rojos e hinchados, pero yo no me inmuté. Mantuve mi postura, inamovible, con los brazos cruzados, mientras los veía alejarse por el camino de grava, dejando una estela de polvo que se disipó lentamente en el aire, y un silencio inesperado que lo engulló todo. Entré en la casa. El silencio era total, y por primera vez, no era un silencio opresivo, cargado de dolor y vacío. Era un silencio liberador, un bálsamo para mi alma agotada. Me dirigí a la cocina, saqué una cerveza fría de la nevera y me senté en la vieja mecedora de madera que mi abuela solía usar, la que siempre estaba en el rincón más soleado de la sala de estar, con su vista al lago. El crujido rítmico de la madera contra el suelo de tablones era el único sonido, un contrapunto perfecto a la tormenta emocional que había sido el último par de horas. Miré por la ventana hacia el lago, cuya superficie espejada reflejaba un cielo que comenzaba a teñirse de naranjas, rosas y morados intensos. Esa casa, ese lago, eran el epicentro de tantos recuerdos, tantos veranos, tantas risas y, sí, también tanta invisibilidad para mí. Ahora, todo eso se sentía como un recuerdo lejano, como una fotografía descolorida, un capítulo que finalmente se había cerrado. Esa noche, encendí una fogata en el foso de piedra de la parte trasera de la casa, un lugar donde solíamos asar malvaviscos y contar historias de fantasmas bajo las estrellas, mientras el murmullo del lago nos arrullaba. Observé cómo las brasas se elevaban hacia el cielo nocturno, pequeñas chispas rojas que se perdían en la inmensidad, como fuegos artificiales de un día de la independencia olvidado, o quizás, el comienzo de uno nuevo. No había nadie más. Solo yo. El crepitar de la madera, el suave murmullo del lago y la fría brisa que venía de las montañas. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún lugar. No a un lugar impuesto por el linaje, por la sangre, sino a uno elegido por mí, un lugar donde mi presencia era palpable, donde mi paz era la única prioridad y donde mi dignidad era la única ley. La calma de la noche se extendía sobre mí como una manta cálida, envolviéndome en una serenidad que creí perdida para siempre. No había tristeza, no había arrepentimiento. Solo una profunda y abrumadora sensación de resolución. El día anterior había marcado una línea inquebrantable en la arena, un antes y un después. Pero ahora, con la venta de la casa en mente, había llegado el momento de hacerla permanente, de cortar el último de esos hilos invisibles que me ataban a una familia que nunca me valoró. El silencio de la mañana siguiente fue aún más profundo, si cabe. Me desperté con el sonido de los pájaros cantando fuera de mi ventana y nada más. No había niños gritando en el muelle, ni altavoces Bluetooth a todo volumen desde el porche, ni el penetrante olor a tocino siempre quemado de mi hermana que solía invadir la casa. Solo quietud. Era casi inquietante lo pacífico que era, y me gustaba. Preparé una taza de café recién hecho, caminé descalzo hasta la orilla del agua y observé cómo la niebla temprana se rizaba suavemente sobre la superficie del lago, como el vapor de un secreto que finalmente se revelaba. Tenía muchas cosas en mi mente, pero no estaba triste, solo concentrado. Resuelto. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Antes de regresar a la ciudad, haría una última parada en ese pequeño pueblo a orillas del lago. La pieza final de mi rompecabezas. La estocada final. Antes de abandonar la tranquilidad del lago para regresar a la bulliciosa y caótica Ciudad de México, hice una parada crucial en la pequeña oficina de correos del pueblo más cercano. Era un lugar pintoresco, con un aire de antaño, donde el tiempo parecía transcurrir más despacio. Llevaba conmigo un grueso sobre manila, meticulosamente sellado y dirigido a mi abogado, el doctor Fuentes. Dentro, residía la pieza final de mi decisión, la que sellaría mi liberación de una vez por todas. Era la decisión formal y legal de vender mi mitad de la casa del lago. No la vendía a cualquiera, ni a un promotor inmobiliario que la destrozara para construir algo nuevo. Había estado en contacto con una pareja de fuera del estado, unos jubilados encantadores, el matrimonio Rodríguez. Eran personas de mediana edad,
sin hijos, que buscaban una escapada tranquila y un refugio de paz para los meses de verano. No querían fiestas ruidosas ni dramas familiares, solo la serenidad del lago. Les había ofrecido un trato ligeramente mejor que el precio de mercado, pero con una condición innegociable, que instalaran una cerca o un portón de madera discreto. No una muralla inmensa, sino una barrera clara que marcara legalmente su mitad de la propiedad y, crucialmente, evitara cualquier visita accidental de miembros de la familia extendida que una vez habían tratado la casa como su centro de vacaciones personal, creyendo que tenían un derecho inalienable a ella. Les expliqué, de forma muy general y sin entrar en detalles morbosos, mi situación familiar, y ellos, comprensivos y empáticos, asintieron. Entendemos perfectamente, joven, me dijo el señor Rodríguez, con una sonrisa amable y una mirada que transmitía sabiduría. La paz no tiene precio, y el respeto es el cimiento de cualquier relación. Hará lo correcto, ya lo verá. Pero el sobre Manila no solo incluía el contrato de venta y los documentos legales. También contenía mi carta de despedida, una única página doblada cuidadosamente sobre los documentos, escrita a mano, con una caligrafía firme y decidida. Estaba dirigida, sin rodeos, a toda mi familia. La escribí lentamente, con cuidado, durante 2 noches. Cada palabra fue escogida con precisión, cada frase meditada. No quería ser cruel, no buscaba una venganza mezquina. Solo quería ser honesto. Brutalmente, quirúrgicamente honesto. Quería que mis palabras fueran tan cortantes como las suyas, pero con la verdad como su filo. Aquí tienes una parte de lo que decía esa carta. A todos los que me olvidaron. Puede que no lo hayan notado, o quizás sí, y simplemente eligieron ignorarlo, pero a lo largo de los años, me convertí en un fantasma en esta familia. No porque me alejara por voluntad propia, sino porque ustedes me empujaron silenciosamente hasta allí con sus exclusiones deliberadas, sus silencios cómplices, sus miradas de lástima o de superioridad. Y sus sonrisas petulantes cuando yo aparecía, todavía creyendo, con una ingenuidad que ahora me avergüenza, que importaba. Yo era el ayudante, el dador incansable, el callado, el extra en la mesa que nadie notaba pero cuyo lugar siempre estaba disponible para un vaso más. Nunca pedí mucho, solo una silla, un poco de amabilidad genuina y el reconocimiento de mi existencia como un ser humano, no como un recurso. Pero su mensaje ha sido claro, y lo he recibido. No soy familia. Soy un recurso, una billetera andante, una ocurrencia tardía, un chiste interno, el tío solterón sin compromisos, al que se podía explotar sin pudor. Recuerdo cada vez que me pedían favores económicos, grandes o pequeños, desde la matrícula de la universidad de mi sobrina hasta las reparaciones de emergencia de la casa familiar. Recuerdo cada vez que mis contribuciones a la casa de mis padres, al negocio de Valeria, o a las facturas médicas de la abuela, eran atribuidas a la suerte, la providencia o a la gran gestión de otros, nunca a mí. Recuerdo la mirada de mi padre, don Arturo, que, aunque en silencio, a veces parecía avergonzado por la forma en que su propia familia me trataba, pero nunca intervino, nunca me defendió, nunca alzó la voz para decir: basta. Él, mi padre, eligió la paz momentánea por encima de la dignidad de su hijo. Y mi madre, doña Elena, siempre dispuesta a mediar, a pedirme que fuera el más grande, nunca entendió que ser el más grande significaba ser pisoteado una y otra vez. Así que ahora, capto la indirecta. He entendido el mensaje alto y claro. Ya no tendrán que olvidarse de invitarme. Ya no tendrán que poner los ojos en blanco cuando aparezca o susurrar en la cocina cuando yo salga de la habitación. He terminado con todo esto. Con la expectativa, con la humillación, con el dolor constante. No estoy enojado. No busco venganza en el sentido destructivo. Simplemente, he terminado. Esta casa del lago, este lugar que fue el escenario de tantos recuerdos, buenos y malos, el último vestigio de lo que creí que era mi pertenencia familiar. Fue el último lugar donde todavía me sentía unido a algún tipo de lazo con ustedes. Y ahora, lo he soltado. Lo he cortado de raíz. Los compradores, el matrimonio Rodríguez, son personas maravillosas. Cuidarán de ella.
Y no se preocupen, son personas de límites claros. No tolerarán invitados no invitados, ni siquiera en vacaciones, ni en las celebraciones. La cerca o el portón que instalarán en mi antigua mitad de la propiedad es más que una simple división física, es un símbolo de los límites que finalmente he establecido, un muro inquebrantable entre mi paz y su toxicidad. Consideren esta carta su aviso oficial de mi retirada. Ya no estoy disponible para culpas, gaslighting, manipulación emocional, o los interminables chats grupales llenos de chismes y planes secretos. No más, ay, Ricardo, es que tú eres el único que puede. No más, Ricardo, ya sabes cómo es la familia, tienes que ser el grande, el comprensivo. Les deseo lo mejor, de verdad, desde la distancia que ahora pondré entre nosotros. Pero de ahora en adelante, mi paz y mi dignidad son lo primero. Atentamente. Ricardo. Deposité el sobre en el buzón, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Era un final. Un final amargo, sí, pero un final necesario. Un acto de autoafirmación que se sentía como un renacimiento. 3 días después de enviar la carta, mi teléfono vibró sin parar, una orquesta de llamadas perdidas, mensajes de voz y una avalancha de textos que pasaron de la confusión inicial al pánico desatado y, finalmente, a la furia más descontrolada en cuestión de horas. Era la reacción esperada, la explosión que yo sabía que vendría, pero la intensidad aún me sorprendió por su virulencia. Mi hermana Valeria, que no me había dirigido una palabra amable, una verdadera, en más de un año, de repente tenía un caudal inagotable de reclamos. Mensajes tras mensajes de texto llegaban a mi pantalla, llenos de mayúsculas y signos de exclamación, cada uno más hiriente que el anterior: estás rompiéndole el corazón a mamá. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia sangre? Y eres un egoísta, Ricardo. Siempre te has creído superior, ¿verdad? Ahora vas a ver lo que es vivir sin nosotros. Eres un monstruo desalmado. Sus palabras eran veneno puro, un torrente de bilis, pero ya no me afectaban. Había construido un escudo de indiferencia, una armadura forjada con años de desaires. Su veneno ya no encontraba eco en mi alma. Mi prima Sofía, por su parte, envió un muro interminable de textos que comenzó con un desesperado y lloroso: ¿de verdad estás vendiendo la casa? Estás loco. Y esa casa es un patrimonio familiar. Es un recuerdo de los abuelos, y terminó con un amenazante y furioso: te vas a arrepentir de esto, Ricardo. Te lo juro. Esto no se quedará así. La familia te va a dar la espalda para siempre. Nunca más tendrás un lugar. Ella, que se había beneficiado directamente de mi ayuda financiera para su negocio fallido y del uso indiscriminado de la propiedad del lago sin aportar un centavo, era la más indignada, la más histérica. Su sentido de derecho era nauseabundo. Pero el mensaje que realmente se me clavó en el alma, aunque no me hizo dudar de mi decisión, fue el de mi madre, doña Elena. Era una sola frase, pero cargada de una tristeza, una incomprensión y una culpa que dolían profundamente. ¿Por qué nos estás haciendo esto, hijo? ¿Por qué tanta crueldad? ¿No piensas en tus abuelos, en la familia? Miré ese mensaje durante mucho tiempo. La tentación de responder, de explicar, de desahogarme, fue inmensa. Casi respondí. Incluso escribí algunas cosas diferentes en el teclado, una versión aguda y cortante que decía: porque ustedes me enseñaron a ser así, una versión más suave que intentaba explicar mi dolor, y una versión que solo decía: simple y llanamente, porque ustedes lo permitieron. Pero borré todo. Cada palabra. Porque, en el fondo, muy en el fondo, mi madre siempre había sabido de la dinámica, de los desaires, de cómo sus otros hijos, y ella misma con su pasividad, me trataban como un recurso más que como una persona. Como un objeto de conveniencia. Su pregunta no era de ignorancia genuina, sino de negación y dolor por las consecuencias de sus propias acciones. Ya no era mi responsabilidad educarla. Una semana después, la transacción de la venta se cerró oficialmente. Los nuevos propietarios, el matrimonio Rodríguez, tomaron posesión de la casa del lago con una alegría serena, ajenos al drama que se había desatado. Mi familia intentó bloquear la venta, por supuesto. Sofía,
En un arranque de desesperación que la llevó a gastar los pocos ahorros que le quedaban, se puso en contacto con abogados para intentar impugnar la venta. Alegó que la casa era un patrimonio familiar y que mi venta era ilegal. Pero como ella no había mantenido su parte de los impuestos y el mantenimiento de la propiedad, y yo tenía los derechos mayoritarios sobre la escritura gracias a una cláusula poco conocida pero legalmente vinculante que había activado a través de mi LLC, sus esfuerzos fueron inútiles. Los abogados de la familia, a quienes yo también había ayudado en el pasado, se vieron forzados a reconocer la solidez de mi posición legal. No pudieron detenerla. Legalmente, financieramente, emocionalmente, todo estaba hecho. El último hilo se había cortado. El verano llegó y pasó. Mi familia, la que me había excluido, sin acceso a la casa del lago y sin mi apoyo financiero, se vio obligada a adaptarse a una nueva y más austera realidad. Terminaron alquilando un Airbnb en un pueblo a 2 horas del lago, un lugar mucho menos lujoso y más concurrido. Vi las fotos en el Instagram de Sofía, un muelle diferente, las mismas sonrisas forzadas para la cámara, la misma energía de pretender que nada había cambiado. Intentando proyectar una imagen de normalidad y felicidad que ya no existía. Pero había cambiado. Porque la próxima vez que necesitaron un favor, una ayuda inesperada, un pequeño empujón financiero, no había un Ricardo a quien llamar. No había un partidario silencioso para recoger los pedazos de sus vidas desordenadas, no había una billetera con sentimientos, así me llamaron a mis espaldas, con un desprecio apenas disimulado. En un Zoom grupal que no se suponía que escuchara, una indiscreción que confirmó su verdadera opinión sobre mí. Era en una reunión de Zoom de fin de año, y uno de ellos olvidó silenciar su micrófono por un instante. Escuché a Valeria decir, con desprecio evidente, él es solo una billetera con patas. Sin nosotros, no es nadie, un don nadie. Y Sofía riendo, sí, el pobre Ricardo, siempre tan solitario, compensando su soledad con dinero, y creyéndose importante. Esa conversación, accidentalmente escuchada, fue la última confirmación de su hipocresía. Mientras ellos se apresuraban a ajustar su estilo de vida a la ausencia de mi apoyo, sumergiéndose en el caos que habían creado para sí mismos, yo estaba construyendo algo mejor. Mientras mi familia se desmoronaba tratando de ajustar su estilo de vida a la ausencia de mi billetera con patas, yo estaba floreciendo. Había construido una vida donde mi invisibilidad se había transformado en libertad. Mi nuevo círculo de amigos era vibrante, lleno de personas que me veían, me apreciaban y reían conmigo de verdad, sin segundas intenciones. Eran personas que me conocían por mi valor intrínseco, no por lo que podía ofrecerles. Nunca, ni una sola vez, me hicieron rogar por un asiento en su mesa o por un lugar en sus planes. Había encontrado mi propio clan, forjado en el respeto mutuo, la honestidad y la camaradería, no en lazos de sangre rotos o en expectativas unilaterales. No se trataba de venganza, no en el sentido de regodearme en su miseria. Era sobre la liberación. Una liberación profunda, del peso de una relación que había sido una carga constante. Pero no se equivoquen, todavía había un giro más en esta historia, un último acto que sellaría mi cierre y, quizás, el suyo. 2 meses después de que la venta de la Casa del Lago se finalizara y de que yo me estableciera plenamente en mi nueva rutina de paz, algo inesperado e increíblemente irónico sucedió en mi trabajo. Mi empresa, una de las líderes en desarrollo de software y gestión de proyectos, lanzó una nueva iniciativa de mentoría, un programa altamente selectivo y bien remunerado. Estaba diseñado para solicitantes de toda la región que buscaban empezar de nuevo, reorientar sus carreras o adquirir nuevas habilidades en un sector en auge. Era un programa ambicioso y muy solicitado, un verdadero trampolín para quien lo consiguiera, ofreciendo una oportunidad única de ascender rápidamente en la escalera corporativa. ¿Adivinen quién aplicó? Nada menos que Sofía. Había perdido su trabajo de tiempo completo después de que su negocio de manualidades, sin mi financiación encubierta para la asistente y otros gastos operativos, colapsará estrepitosamente. Desesperada, buscó una nueva salida, un salvavidas en el mundo corporativo. Era una ironía cruel del destino que mi empresa, un faro de oportunidad, fuera su última esperanza. Ella no se dio cuenta,
por supuesto, de que su aplicación caería directamente en mi escritorio. Yo, como jefe del Departamento de Desarrollo de Talento y miembro del comité de selección final para este programa de mentoría, era quien tenía la última palabra. Mucho menos esperaba la pequeña nota que, con una sonrisa que no pude evitar, grapé cuidadosamente a su carta de rechazo. Solo 6 palabras. Escritas a mano, con una caligrafía impecable que siempre me había caracterizado, en una pequeña tarjeta de mi puño y letra, sin un membrete corporativo, solo el papel en blanco. Quizás la próxima vez, captes la indirecta. Las semanas que siguieron a ese último acto fueron más tranquilas de lo que esperaba. No más llamadas de mis padres intentando mediar. No más textos furiosos de Valeria. No más súplicas ni amenazas de Sofía. Era como si, después de años de desaires silenciosos y una comunicación unilateral, el silencio finalmente se hubiera vuelto mutuo. Un silencio verdadero, no el que yo había soportado, sino uno que yo había impuesto. Y por una vez, no sentí que tuviera que arreglarlo. No había nada que arreglar. Dejé de revisar sus redes sociales, un hábito que había mantenido inconscientemente para ver qué hacían y si yo seguía siendo el fantasma. Me borré de los últimos restos de hilos de correo electrónico familiares. Mi teléfono permanecía en silencio, ya no era una fuente de ansiedad o expectativa. Y mi mente, por fin, estaba más clara, más serena, más en paz de lo que había estado en años. Era una liberación. Pero la claridad no significa que la paz llegue fácilmente o que el pasado se borre por completo. Hubo noches en las que me quedaba despierto, mirando el techo oscuro de mi apartamento, preguntándome si había hecho lo correcto. ¿Fui demasiado lejos? Fue mi venganza, por mucho que la llamara liberación, una forma de ser como ellos, de caer a su nivel. Me preguntaba si algún día se darían cuenta del daño que habían causado, del amor y el apoyo que habían descartado. O si simplemente me reescribirían en su narrativa como el hermano loco y resentido que se volvió contra la familia sin razón aparente. Sin embargo, cada vez que esos pensamientos surgían, como fantasmas de un pasado tóxico, recordaba la risa burlona de Sofía en la fiesta de Mateo, la sonrisa fría y condescendiente de Valeria. Y el silencio cómplice de mis padres, sus miradas de súplica vacías de arrepentimiento genuino. Recordaba mi propia voz, firme y serena, diciendo en la casa del lago, no se trata de la cena. Se trata de respeto. Y entonces, la duda se desvanecía, reemplazada por la certeza de mi propia valía. Había defendido mi dignidad. Había recuperado mi paz. El camino hacia la autoafirmación no siempre es fácil, y a veces, implica cortar lazos que creías irrompibles, incluso los de sangre. La historia de Ricardo es un recordatorio de que la sangre no siempre te convierte en familia, y que a veces, la mayor lección que puedes dar a quienes te han ignorado es la de tu ausencia. ¿Se darán cuenta algún día de lo que perdieron? ¿O seguirán ciegos, atrapados en su propia narrativa, sin el Ricardo que los mantenía a flote en las sombras, el que era su ancla invisible? Eso, querido espectador, es una historia para otro día. Mi historia, la de mi nueva vida, apenas comienza.